En los últimos meses, los empleados públicos interinos han pedido una regularización de sus contratos. Lo habrán escuchado muchas veces en esa negociación, seguro. Esta semana, Gobierno y sindicatos llegaban a un acuerdo para hacerlo. Se va a convocar un concurso de oposición donde se va a valorar al 40% la experiencia. El objetivo es situar la tasa de temporalidad por debajo del 8% en todo el empleo público en 3 años. Algunas comunidades, es el caso, por ejemplo, de Canarias, cuentan con una tasa de interinidad superior al 30%, incluso el 40%. Bueno, pues para aclarar los principios de este acuerdo, vamos hoy a recibir en la mesa de Buenos Días Canarias a 3 invitados. Los saludamos ya por orden. Estamos en la mesa con Víctor Cabrera, que es secretario de Políticas Públicas de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias. También tenemos a su lado a Fran Baute, que es secretario general de UGT, de los Servicios Públicos de Canarias. Bienvenido, buenos días. Hola, muy buenos días. Y por último a Francisco Elías Martín, que es secretario de Acción Sindical del CESIFES Canarias. Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, lo primero que les voy a pedir es una valoración a cada uno de ese acuerdo. Nunca es sencillo llegar a un acuerdo en estos términos. Han alcanzado por lo menos ese principio de acuerdo. ¿Cómo lo valorarían? Hombre, altamente positivo. Un acuerdo que ha costado, porque la posición inicial del Gobierno era otra, pero es un acuerdo magnífico en el sentido de que, por un lado, aumentamos las garantías para la seguridad del empleo y, por otro lado, digamos que se da una respuesta a la exigencia de la Comisión Europea en el sentido de acotar la temporalidad en el ámbito de la administración pública, por lo menos de cara a futuro. Entonces, sin duda, nuestra evaluación es altamente positiva en este contexto tan complejo, donde hay una altísima tasa de interinidad y de temporalidad en el ámbito de la administración pública de Canarias. No olvidemos que esto afecta no solamente al Gobierno de Canarias, sino también al ámbito de la administración local, donde el número de temporales es ingente. Y sin duda, este acuerdo ayudará a abordar un procedimiento con más garantías jurídicas, sin duda. Aparte de ampliar, como decía, efectivamente un aumento de una valoración taxativa del 40% en cuanto al tema de la experiencia. Por otro lado, aumenta, se articula una indemnización en caso de que no se supere el procedimiento. Se elimina la tasa de programas mínimos a los que se tiene que acceder y además hay una peculiaridad que viene a decir, oye, en aquellos sitios donde la Administración tenga regulado un procedimiento distinto se podrá abordar. Y en este tema, en Canarias, había un precedente que se cambió, que era la posibilidad de que por parte del personal laboral se pudiera acceder, que más del 90% del personal afectado pudiera acceder, digamos que al empleo fijo mediante el concurso de mérito. Nosotros, desde Comisión Obrera, hemos desplegado, porque esto ahora mismo está en el Parlamento de Canarias, mediante un procedimiento de la Ley 4/2021, hemos desplegado una actividad institucional que permita eso precisamente, que en Canarias se revierta una modificación que hizo el Gobierno previamente, que permita que el personal temporal laboral consolide o estabilice mediante un concurso de mérito. Y por tanto esto facilita el procedimiento. Vamos a intentar agilizar un poquito más porque si no nos extendemos mucho en las respuestas, pero bueno, yo creo que como contextualización ha estado bien. Fran, esa valoración y también la parte de qué va a pasar con esa gente que se presenta a la oposición y, por ejemplo, no apruebe, ¿no? La valoración yo creo que va a ser positiva, ¿no? Nosotros lo hemos dicho y desde el minuto 1 hemos dicho a la gente que había que dar una respuesta legal a un problema que existía dentro de las administraciones públicas, en el conjunto de todas las administraciones públicas, tanto autonómicas, locales o la propia Administración General del Estado, y había que dar una respuesta legal a un problema tan grave que se estaba viviendo, sufriendo y padeciendo los trabajadores y las trabajadoras por la ineficacia de los propios políticos y de las propias administraciones públicas a no convocar esas ofertas públicas de empleo. Este decreto que se va a convertir en ley en 30 días, pues va a corregir y a paliar esa situación para bajar, como tú decías anteriormente, a una temporalidad menos del 8%. Esto es significativo y fundamental. ¿Y qué se ha modificado? Pues miren, aquellos compañeros y compañeras que no pasen de la fase de oposición, hemos articulado una norma que automáticamente se crea una bolsa exclusivamente de interinos para que vuelvan otra vez a trabajar dentro de las administraciones públicas y a su vez que se les pague 20 días por año trabajado. Esto es significativo. Dese cuenta que a los empleados públicos, a los funcionarios, al personal estatutario, al personal docente de las administraciones públicas, en ningún momento cuando se les acababa su relación contractual con la propia administración no se le pagaba ningún tipo de
indemnización. A partir de ahora, a partir de este acuerdo, a todos y cada uno de esos compañeros y compañeras que han dado su esfuerzo, su valor, su trabajo y su dedicación en las administraciones públicas, si llega el proceso de que no consolidan su puesto de trabajo, pues van a recibir esa indemnización. Francisco Elías. Pues yo creo que casi todo está dicho, ¿no? Al menos se ha hecho un desgloso de lo que es en sí lo que va a ser el decreto ley. Como dice Fran, que lo importante de este decreto es después su rango que va a tener después, un rango básico, efectos que va a tener realmente después de desarrollarse en las distintas comunidades autónomas y que va a dar una versión real de una situación real. Versión real porque vamos a tener la garantía establecida por el propio decreto, ya la parte jurídica ya está más o menos desarrollada, vamos a tener que transponer en las distintas comunidades autónomas, y lo importante de él es ya no solamente darle una respuesta a la situación actual, sino al mismo tiempo garantizar que no se vuelva a repetir. Exactamente, aquí tiene que haber una vigilancia, un control, ¿no? Porque pasados 3 años son lo máximo que vamos a poder trabajar como interinos, se entiende así, ¿no? Sí, de principio es que si vemos ahora mismo la estructura del propio decreto ley, ¿no? Se articula en dos artículos. Tenemos el primero, que realmente es una modificación que va a ser en el artículo 10 del texto refundido del empleado público, donde ya prácticamente determina cómo va a ser un interino, cómo va a ser un interino y qué medidas se van a tomar para que no se vuelva a repetir la situación actual, ¿no? O sea, se va a limitar el tiempo a 3 años, al mismo tiempo, si durante ese periodo se va a obligar, según la vía de entrada, a que se convoquen a efectos de después se cubra el puesto mediante los procedimientos ordinarios, y al mismo tiempo, si no se llega, el tema de sanciones que puede haber de responsabilidades, ¿no? Y como estaba comentando Fran, igualmente indemnizar a los interinos, que hasta ahora todas las situaciones de interinaje simplemente acababa el proceso y automáticamente no tenía derecho a la indemnización. Y por la otra vía, como estaba comentando anteriormente Víctor, tenemos que vamos a dar respuesta. Vamos a dar una respuesta que ya hemos empezado desde el año 2017 con el primer acuerdo, a efectos de reducir la temporalidad, bajar esa temporalidad a un 8%, como se está estableciendo en la Comunidad Europea, pero igualmente también damos respuesta, si leemos el contexto real del propio decreto, a aquellos anteriores al 2005, que estaban acogidos a lo que era la disposición transitoria cuarta del EBEC, ¿no? Son los procedimientos de consolidación. Anteriormente hablábamos de la estabilidad, ahora todo el bloque en sí ya limita la situación a aquellos trabajadores que tienen una antigüedad superior a 3 años y recoge ya, no marca el tiempo temporal que decíamos anteriormente, desde el año 2005 hasta el 2017, sino ahora es abierto completamente. Es una de las respuestas que realmente estamos buscando, porque desde que se estableció el sistema de consolidación no se había aún desarrollado cómo se va a hacer ese tema de consolidación del empleo público, y con este decreto tenemos una vía abierta. Para contextualizar un poco, la gente que está en casa y dice, oye, pues no sé a quién afecta esto realmente, a qué administraciones afectaría, ¿de quiénes estaríamos hablando? Estamos hablando de todas las administraciones públicas, estamos hablando de la administración local, de la que los ciudadanos van día a día, que son los ayuntamientos, estamos hablando de los cabildos, estamos hablando de las comunidades autónomas, estamos hablando de las diputaciones y estamos hablando de la educación y la sanidad pública. Son aspectos fundamentales de todas y cada una de las administraciones. Miren, esto afecta al día de hoy a todas las administraciones, excepto a la educación y a la sanidad pública, porque vamos a tener unas negociaciones, empiezan la próxima semana, con el propio Ministerio de Educación y el día 13 con el propio Ministerio de Sanidad, para articular esta norma específica solo para los docentes y los sanitarios, porque es algo específico que tiene la Administración, de sus profesionales en la sanidad y en la educación. Y después en la Administración local. En la Administración local es donde más tasa de temporalidad tenemos dentro de todas las administraciones públicas. Esto lo vamos a corregir, y lo vamos a corregir con el suspenso del artículo 8 y 9
del Real Decreto 91, que es el que establece la forma de acceso en las administraciones locales, los procesos selectivos que se tienen que hacer las administraciones locales. Esto lo vamos a suspender. ¿Esto qué implica? Y por eso hay que darle ese grado de tranquilidad a los trabajadores y a las trabajadoras de la administración pública, porque una vez suspendidos estos dos artículos, articula que las organizaciones sindicales más representativas vamos a negociar con los ayuntamientos, con las corporaciones locales, aquella fórmula más fácil de acceso a su puesto de trabajo, a esa estabilización que tanto han pedido y tanto han luchado. Nosotros, desde el minuto 1 lo hemos dicho, no vendemos humo, no le decimos a la gente que le van a dar las plazas porque se las van a dar, no. Nosotros siempre hemos dicho, y lo hemos dicho claro, que hay que articular una norma legal con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y esto es lo que refleja esta norma. Este decreto ley, que se va a convertir en ley en 30 días, establece la norma fundamental para poder desarrollar las distintas ofertas públicas en las corporaciones locales para garantizarle esa estabilidad en su puesto de trabajo que tanto han luchado, tanto han merecido y tanto les pertenece, ¿no? Y en las administraciones autonómicas también. Vamos a negociar con todas y cada una de las administraciones autonómicas. Yo creo que ahora es el momento político, y el momento de político de verdad para desarrollar este acuerdo en las comunidades autónomas de Canarias, y ahí sí que le lanzo al consejero de Política de la Presidencia del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, que nos sentemos inmediatamente para negociar las condiciones de trabajo de los empleados públicos de la comunidad autónoma, para buscar una fórmula accesible, fácil, para que todos y cada uno de los compañeros de la comunidad autónoma de Canarias tengan esa estabilidad tan ansiada. Claro, porque estamos hablando, lo decíamos al principio, ¿no? Canarias tiene unos índices altísimos, ¿no?, de interinidad. Es una situación dentro del territorio español, digamos que especial, la que vive la comunidad autónoma, sí, ¿no, Víctor? efectivamente, la comunidad autónoma, digamos que está incluso a la cola en este asunto en cuanto al tema de la estabilidad del empleo público. Nosotros, junto con Andalucía, somos donde hay un número máximo de temporalidad. Pero insisto, incluso en Canarias tenemos ahora mismo, si prospera esta enmienda que ha propuesto Comisión Obrera, los grupos parlamentarios del Parlamento, incluso no solamente este acuerdo que ayer, que entra en vigencia hoy, porque ayer se publicó el decreto ley que ampara este acuerdo, no solamente permite que prospere aparte de esta ley, que permite que los programas mínimos prácticamente no se exijan a efecto del acceso al empleo público, sino, si prospera además la enmienda que hemos propuesto de Comisión Obrera, los grupos parlamentarios, permitirá que el más del 90% de los laborales en el ámbito de Canarias puedan estabilizar mediante un concurso de mérito. ¿Y esto qué significa al final? Que prácticamente el 100%, no el 40%, el 100% para entrar o acceder al empleo público sea mediante mérito o exclusivamente. Porque es una cuestión que habilitaría la ley canaria, que además está amparada en el Estatuto Básico de Empleo Claro, Público. y para que nos entiendan, la gente sobre todo tiene miedo, y yo creo que es lo que pasa en general en estas cosas. Oye, yo he trabajado siempre aquí, ya he demostrado que soy perfectamente capaz de desarrollar este puesto de trabajo. ¿Qué pasa ahora si me quedo sin él, no? Francisco Elías quería intervenir. Sí, yo quería intervenir porque realmente lo que están planteando los compañeros es la vía que estamos hablando ahora mismo. Tenemos que empezar a negociar, pero antes de empezar a negociar tenemos que localizar todas las plazas que son objeto de este acuerdo, todas aquellas plazas que dentro del ámbito que desarrolla el propio Real Decreto y el acuerdo que hemos alcanzado son objeto de estabilización. Claro, porque todavía no estarían detectadas además todas. Tenemos detectadas las anteriores, hasta el 2017 en el Gobierno de Canarias. En el Gobierno de Canarias, los ayuntamientos, el único ayuntamiento en sí que se ha puesto las pilas, vamos a poner casos, ha sido el Ayuntamiento de Rosario, que ha sacado su oferta extraordinaria, pero dentro del marco que teníamos anteriormente ya definido, anterior al 2017. Y ahora tenemos que buscar las posteriores hasta el 2020. Pero también que el acuerdo establece un calendario en este caso para aprobar las ofertas del 31 de diciembre de este año. Fíjate, hasta el 31 de diciembre. Sí, sí, pero todas las administraciones públicas, fíjate bien el trabajo que nos viene ahora mismo, ¿no? Claro. Y hay que convocar todas esas plazas. Y convocarlas hasta el 31 de diciembre de 2022. O sea, en 2 años tenemos que hacer todo este trabajo. Trabajo tanto de localización, como se está plantando, pero al mismo tiempo de negociación. ¿Cómo van a ser los procedimientos? En este caso, los procedimientos son abiertos, no son restringidos, son bastante abiertos. Sabemos que cualquier persona
que reúna las condiciones se puede presentar, ¿no? Y al mismo tiempo, estos han de terminar al 31 de diciembre de 2024. O sea que en 3 años se va a tener que realizar todos los procesos de estabilización, y en este caso englobando la propia consolidación del empleo público, ¿no? ¿Y qué pasaría, por ejemplo, con el nombramiento de urgencia de interinos? Con el nombramiento de urgencias pues sigue vigente, ¿no? Si hay una necesidad por parte de la Administración para poder ocupar esa plaza, esa plaza se tiene que ocupar inmediatamente. Si esa plaza continúa como establecen, como ha venido siendo hasta ahora, ¿no? Con una asiduidad durante mucho tiempo y pasa los 3 años, les va a establecer lo que dice la nueva normativa del propio Real Decreto, ¿no? Si esto no es así, va a entrar dentro de la estabilización, y eso sí que es importante. Y lo que vamos, ya lo decía el compañero antes, el compañero Elías, mire, las administraciones a partir de ahora tienen la tarea. ¿Cómo hacer la tarea? No es como antes, que empezaban a contratar al personal, empezaban a contratar interinos, capítulo 1, y lo dejaban durante 15, 20 años a los compañeros y a las compañeras sin poder consolidar. No, ahora existe una responsabilidad patrimonial, puede ir una responsabilidad penal para aquellos responsables de los recursos humanos de cualquier administración pública que no cumpla con la normativa establecida dentro de este Real Decreto. ¿Esto qué implica? Que se van a pensar muy mucho los funcionarios o los trabajadores que estén en los recursos humanos a no sacar estas plazas. Y eso sí que es fundamental en estos momentos, porque paliamos la situación tan grave que tenemos en estos momentos para que no se vuelva a repetir. Y eso es lo que hemos intentado hacer, que no se vuelva a repetir. Solucionar este problema tan grave que tenemos y paliar para que no suceda la misma situación que hemos estado viviendo durante tantos años. Al final la costumbre se convierte en norma, ¿no? Y es difícil salir de eso, ¿no? De esa postura. Es complicado, y lo que hay que evitar es que esto vuelva a suceder. Y por ahí va este Real Decreto, que ya veremos si al final consigue la finalidad. Nosotros entendemos que sí, pero hay que estar vigilantes. Y efectivamente, a partir de ahora, tanto Administración como organizaciones sindicales, tenemos que estar vigilantes de que este acuerdo se cumpla y este decreto se cumpla, y que en su caso, si no se cumple, exijamos las correspondientes responsabilidades y evitar que esas tasas de temporalidad vuelvan a tener el grado que ha tenido. Se disparen de nuevo, ¿no? Efectivamente, porque si no estaremos dentro de 10 años, dentro de 20 años hablando de lo mismo. Y no es la primera vez que sucede. Esto a lo largo de los 30, con los últimos 40 años, ha sido un tema reiterativo que hay que poner. De ahí la incredulidad a veces, ¿no? También de la gente. Efectivamente, y es entendible la posición también del personal que está directamente afectado, que no olvidemos que al final el personal es la parte más débil de todo este asunto. Obviamente no es lo mismo acometer un proceso selectivo con una cierta edad que con más años, con una serie de obligaciones que ya durante los años has acogido, de tipo familiar, de tipo económico, con un estudio más fresco que aquellos que ahora se quieren incorporar con todo su derecho y que acaban de terminar su estudio, obviamente. Entonces, no hay una igualdad de condiciones, entonces tenemos que facilitar, y este decreto, por un lado, facilita las pruebas, por otro lado, ofrece una garantía, oye, en caso de que no supere, como mínimo va a tener una indemnización que antes no estaba claro, y por otro lado, otra de las garantías que mete es que, oye, en el caso de que te quedes fuera, te podemos meter en una bolsa de empleo temporal. Entonces, en sí, el acuerdo no es perfecto, pero es un buen acuerdo en función de lo que se tenía inicialmente todo el mundo no va a previsto. estar contento, seguro, eso es imposible, claro. casi, ¿no? Lo decía antes Francisco Elías, ¿no? Todavía las negociaciones van a estar en marcha, estamos empezando, ¿no? a tramitar toda esta nueva situación para los interinos, de ahí que las movilizaciones sigan un poco en la retaguardia, ¿no? Te digo la verdad, nosotros desde el principio, desde que empezó lo que es la huelga que está ahora convocada y todavía sigue latente en lo que es la comunidad autónoma, no hemos mantenido al margen. Realmente no queremos interferir en las negociaciones, respetamos al comité de huelga, es un tipo de negociación con la comunidad autónoma, con la que tiene que negociar, y nosotros como sindicato y sindicalistas estamos dentro de esa vía, ¿no? El respeto hacia ellos, las negociaciones que llevan ellos con el gobierno de Canarias, pero lo que no queremos y queremos ahora mismo es que se desbloquee. Se desbloquee la negociación, que ha estado bloqueada hasta este momento. Hemos pedido ya al consejero que tome la iniciativa y empecemos, porque los tiempos, ya te estaba planteando, los tiempos son cortos. Va pasando muy deprisa, ¿no? Y más en esta situación en la que estamos. Ahora mismo, fíjate bien que te estaba planteando que si no aprobamos las ofertas de este tipo, vamos a poner la oferta extraordinaria, porque la oferta ordinaria sí está aprobada, podemos encontrarnos en el 31 de diciembre
con todo esto sin realmente definirlo. Y no sabemos realmente, porque todos los plazos son improrrogables. O sea, no sabemos realmente qué puede suceder o qué medidas va a tomar el gobierno si no cumplimos los plazos que ellos mismos nos han establecido, ¿no? Claro, quieren anticiparse, como es lógico. Que debemos desbloquearlo. Y lo que estaba comentando el compañero, nosotros con este acuerdo no cerramos la entrada a nuevo personal. Las ofertas ordinarias están abiertas. Estas son ofertas que se están incorporando, ¿no? Pero para una situación determinada. Y por eso, dentro de los ayuntamientos o demás administraciones ya han aprobado su oferta ordinaria, que entra por la vía que tiene que entrar, por la vía ordinaria, y para esto es lo que te estaban planteando. Tenemos que sentarnos ahora y establecer cuál va a ser la oferta de este tipo para estabilizar y consolidar. Bueno, pues estaremos pendientes de cómo van evolucionando esas negociaciones. Vale. Víctor, Francisco Elías, muchísimas gracias por estar con nosotros y por aclararnos cuestiones que desde luego son complicadas de entender, sobre todo de cara a las personas que no están en esta situación. Muchísimas gracias a los tres. Buenos días. Buenos días.